Bueno, espero que estén muy bien. Para la clase de hoy pensé en distintos aspectos de incidencia bien actual en el Foro Contencioso Administrativo. Como no tienen habilitados los micrófonos, salvo que sea algo puntual, sino por el chat yo trato de leer. La idea es que poder darles herramientas del fuero específico con temas que también tienen incidencia en el último tiempo. El tema principal y más importante para poder empezar esta clase es la habilitación de la instancia. A diferencia de otros fueros, en el contencioso administrativo y como se litiga contra el Estado, siempre se requiere un paso previo al acceso jurisdiccional, que es a través de un sistema recursivo en el ámbito en el que uno tiene un acto administrativo o eventualmente a través de un reclamo que están previstos en la 19.549, que es la Ley de Procedimientos Administrativos. Ese agotamiento de la vía es necesario porque sin ese agotamiento, la consecuencia inmediata es que en el momento en el que el expediente llega al fuero contencioso, lo primero que se hace ahora en el ámbito digital es enviar las actuaciones digitalmente al fiscal para que se expida dependiendo qué tipo de proceso sea, pero básicamente sobre la competencia y sobre la habilitación de la instancia. Si no hay actuaciones administrativas acompañadas por el actor o constancias necesarias, generalmente se solicitan las actuaciones administrativas y ahí se coteja específicamente si el objeto, el objeto de la demanda es la impugnación de un acto administrativo, si esa impugnación primero cursó el ámbito de la administración propia, ¿sí? Y culminó con el dictado de un acto o eventualmente con el silencio previsto en el artículo 10 de la 19.549, que sería básicamente las circunstancias que habilitan a que el juez federal en lo contencioso administrativo pueda entender en la causa, ¿sí? Eso sin perjuicio de que en muchas ocasiones sucede que se habilita la instancia con las actuaciones que acompaña la parte actora y cuando se tiene por habilitada, luego de eso se da traslado de la demanda, vamos a una cuestión temporal. Previo al traslado de la demanda siempre se informa, se ordena, que hoy se hace por DEOX, el informe del artículo 8 de la 25.344, que básicamente es lo que pretende, es hacerle saber al Estado que hay una empresa o un particular que está demandándolo, ¿sí? Eso en realidad tiene por fin un efecto de control. En la práctica, ese oficio a la procuración, esto ya está bastante zanjado. Se decía que durante un plazo, hasta que llegaba el oficio, sobre todo cuando era papel, las actuaciones judiciales quedaban paralizadas durante una semana hasta que se pudiese seguir con el trámite. Lo cierto es que hoy en la actualidad ya no hay discusión sobre eso, se manda el oficio y una vez que impacta la comunicación en la Procuración del Tesoro, ahí directamente ya la parte actora o eventualmente en el mismo despacho el juez de primera instancia puede ordenar que una vez que está hecho el DEOX se dé traslado de la demanda. Relativamente a la habilitación de la instancia, es importante tener en cuenta que la demandada puede oponer la falta de habilitación de instancia y acompañar documentación respaldatoria. Bueno, en ese caso en concreto, lo que va a pasar es que se van a mandar las actuaciones al fiscal, se va a sustanciar esa excepción de previo pronunciamiento por parte de la demandada al actor, que la va a contestar y después va a pasar a resolver, ¿sí? Se han planteado en algunas circunstancias bueno, ¿qué efecto tiene el despacho que tuvo por habilitada la instancia preliminarmente y se han desestimado pretensiones si el fundamento por el cual se tiene por no habilitada la instancia con posterioridad tiene sustento en hechos que el juez o el fiscal no tenían a, ser cercanos como para poder cotejar si está o no habilitada, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Hay un tema con la habilitación de la instancia, vamos a hacer un popurrí porque el tiempo pasa muy rápido y la idea es ver aspectos actuales.
que tiene que ver con la habilitación de instancia en los reclamos impropios. Hay bastantes presentes, pero trajo específicamente uno, que no se preocupen, después yo se los voy a mandar por intermedio del centro de graduados. Básicamente, en el caso que les voy a contar, pero se replican porque es doctrina yo trabajo en la sala en lo contencioso administrativo federal y esta doctrina es casi unánime, después cada sala en algunos aspectos tiene distintas visiones de algunos temas, pero básicamente en este caso el juez de primera instancia había desestimado una excepción de falta de agotamiento en la instancia administrativa que había sido puesta por la FIP y por el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque con fundamento básicamente en que en una acción, esta acción que se llamaba Candil, era un proceso de conocimiento contra el Ministerio de Desarrollo Productivo, contra la Secretaría de Industria. El objeto de la demanda pretendía que se declare la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? Cuyo objeto no es la impugnación de un acto administrativo, sino la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, punto y hago como un paréntesis, tengamos en cuenta como un punto muy importante, la administración, que tiene que ver con la habilitación de la instancia, la administración no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? Eso es como un principio básico. La administración, si entiende que tiene una norma que es inconstitucional, lo que tiene que hacer es trabajar para que legislativamente esa norma se derogue y se promueva una norma que tenga carácter legal, ¿sí? Y que sea constitucional, pero no puede en su sede declarar la inconstitucionalidad. En este caso, Candil el objeto de la demanda era un planteo de inconstitucionalidad de una norma. Entonces, para el juez de primera instancia se desestima la pretensión en tanto el agotamiento de la vía administrativa no tenía ningún propósito porque la única consecuencia iba a ser la postergación de la intervención del Poder Judicial, que es el único facultado para dirimir una cuestión de constitucionalidad. Hago un punto también, porque voy a hablar mucho, y de distintos temas. Hay en debate actualmente, para quien litiga en el fuero y quien esté interesado en litigar en el fuero, y quien hace más bien tributario y tiene causas ante el TFN, varios precedentes en los que el TFN que es el Tribunal Fiscal de la Nación, está declarando la inconstitucionalidad de algunas normas de algunos artículos en particular. Se ha dicho, bueno, ha llegado por recurso a la Cámara y se ha resuelto que el Tribunal Fiscal, más allá de tiene algunas habilitaciones para declarar la inconstitucionalidad, que eso tiene que ver con, en realidad se dan los supuestos en los que hay un precedente de corte que en casos análogos declara la inconstitucionalidad, entonces en esos casos el Tribunal Fiscal puede aplicar esos precedentes de la Corte y evitar, ¿sí?, todo un tratamiento, pero en los casos en los que no hay pronunciamiento de Corte, nosotros hemos dicho, y así lo han dicho otras salas también, que el Tribunal Fiscal no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Con lo cual, la consecuencia lógica es que solo el Poder Judicial, que hace control de legalidad y de razonabilidad de los actos administrativos, cuando hace control de legalidad, inclusive control de convencionalidad de las normas, puede decretar la constitucionalidad o la inconvencionalidad de una norma. El Poder Ejecutivo no. Entonces, en este contexto, el juez de primera instancia en esta causa desestima la falta de agotamiento de la vía administrativa opuesta por la FIP, y cuando llega en grado de apelación a la sala, en realidad lo traje porque hay dos criterios que son interesantes, que tienen que ver con, en realidad en un mismo voto, en una misma sentencia hay un juez que sale por su voto y dos que salen por mayoría en un voto que es concurrente también, pero que tienen que ver con, básicamente, se los voy a leer para que quede claro. A ver, vamos a ir con el primero.
En realidad me voy a quedar con el segundo, que es el que más me... En realidad esto está más vinculado, porque el primero en realidad lo que hace es una especie de deserción del recurso diciendo que la fundamentación de la resolución interlocutoria de primera instancia está fundada en derecho, pero después hay un por su voto que es interesante, que lo que resuelve es que más allá de las similitudes y de las diferencias que se pueden encontrar entre el reclamo impropio y el reclamo previo, lo cierto es que la Cámara adoptó el criterio o la noción del ritualismo inútil, ¿sí? Y acá siempre se cita un plenario, que es el plenario Córdoba-Salvador, que es del 18 de marzo del 2011, y que comporta este principio de ritualismo inútil, según la Cámara, un principio jurídico que subsiste como tal, no obstante haber sido normativamente suprimido, ¿sí? Eh, entonces, este ritualismo inútil en el marco del reclamo impropio, por más de que ya no esté tutelado en la 19.549, sigue sobreviniendo. Entonces, en la medida en la que esta situación, en el caso concreto, que además el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Economía, cuando contestan los sendos informes, en realidad lo que hacen es sostener la constitucionalidad de las normas que en la demanda se estaban solicitando la declaración de inconstitucionalidad. Lo que concluye el juez es que la posición asumida por las partes demandadas conduce a percibir una irrazonabilidad de exigir a la firma actora que transite una instancia administrativa, porque ese tránsito además culminaría y comportaría en un ritualismo inútil, ¿sí? Piensen que en todos los casos lo que se pretende es un acceso irrestricto a la jurisdicción. Si nosotros hacemos un paralelismo de esta circunstancia, que es la declaración de inconstitucionalidad, con, por ejemplo, el silencio administrativo o el silencio del previsto en el artículo 10 de la 19.549, también vamos a ver, para aquellos que trabajan en la administración o que hagan muchos reclamos en sede administrativa, que termina siendo un ritualismo inútil. ¿Por qué? Porque hay determinados organismos o determinadas reparticiones del Estado que sistemáticamente en todas las presentaciones que hacen los particulares decide no pronunciarse, más allá de que tiene obligaciones constitucionales y convencionales que emanan del 8.1 y del 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que lo que dicen es que se tienen que pronunciar en todos los casos de manera expresa, ¿sí? Y de manera fundada. Entonces, es algo que yo siempre sostengo, que el deber de la administración, por más de que el silencio es una manera de que el administrado pueda acceder a la jurisdicción, no concluye con que el administrado pueda iniciar un juicio, ¿sí? Sino que persiste, ¿sí? Y muchas veces hasta evitaría el dispendio jurisdiccional por parte del juzgado y por parte del propio litigante, que tiene que esperar un promedio de 3 a 10 años, dependiendo qué tipo de proceso es, para obtener una sentencia, y que muchas veces puede ser dirimida en el ámbito administrativo, ¿sí? Con una solución mucho más expedita, con lo cual, bueno, yo sigo sosteniendo que desde el momento en el que se consagra el silencio del 10, por lo cual el administrado puede acceder a la jurisdicción, la administración debería seguir con la obligación de expedirse, ya tenía la obligación de expedirse en un plazo que no lo hizo, pero bueno, debería seguir con esa obligación de expedirse y podría dictar el acto y hacerlo saber en el caso, en el momento de dictar de contestar la demanda o eventualmente antes. Piensen que hoy con el sistema electrónico y digital, ya poniendo el nombre del actor, salta si hay una causa radicada en tal lugar, en tal fuero, en tal dependencia. Entonces es muy sencillo, y más con el informe del artículo 8, saber si hay una persona que hizo un reclamo en sede administrativa y luego accedió o no a la sede jurisdiccional. Entonces, eso limpiaría un montón de circunstancias que podrían ser, les insisto, dirimidas y resueltas en sede administrativa. Evitando así, además, no solamente una cuestión de tiempo, sino costas, gastos en un abogado, ¿sí? Piensen que también en el fuero contencioso tenemos muchos casos de amparos por mora, ¿sí? Y que ese es otro recurso que tiene el administrado, que está previsto en el 28 de la 19.549,
a efectos de que el juez digamos, de alguna manera compela a la administración a que en un plazo, que generalmente los jueces de primera instancia le dan un plazo de 10 a 20 días para que se expida, ¿sí? Lo único que hace el juez en el amparo por mora es chequear si efectivamente los plazos normativos están vencidos o no, ¿sí? Entonces, ya hay un deber de la administración incumplido. Bueno, en algunos momentos se va transitando por el 10, en algunos momentos, en algunos casos, como el amparista sabe que ese pedido en sede administrativa va a ser acogido por parte de la administración en algún momento, o habla con algún abogado que le dice, no, mira que esto espera un poco más, que te lo van a reconocer. Bueno, la alternativa es instarlo a través de esta acción judicial para que un juez le diga, bueno, en una opinión convencional netamente, el deber de la administración de expresarse en tiempo y forma persiste y es obligatorio, ¿sí? No tiene que haber otro poder del Estado que inste a la administración a que se expida. Pero bueno, es lo que sucede en la práctica y en el foro contencioso tenemos muchos amparos del 28. Y hablando de amparos del 28, les puedo decir, para que tengan en cuenta, que tramitan por vía analógica. Si ustedes leen específicamente el artículo 28, les van a decir en qué circunstancias se da para que una persona pueda promover un amparo por mora, ¿no? Pero después el trámite procesal del expediente judicial no está enunciado en ningún lado, ¿sí? Entonces, los jueces de primera instancia, y esto es unánime, acá no hay ningún planteo, y todos son contestes con lo mismo, en el primer auto del amparo por mora, hacen saber a la parte actora que se va a regir por vía supletoria la ley de amparo, que es la ley 16.986. Con lo cual, ahí tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la ley 16.986, que es la ley de amparo, no tiene los mismos plazos procesales que el código procesal. Son plazos más acotados en el tiempo. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta porque muchas veces se apela extemporáneamente y el juez quizás a veces no ve, pero cuando llega a la Cámara sí se ven los plazos y se desestima o se declara mal concedido un recurso por ser concedido, en realidad por haber sido deducido de manera extemporánea. Así que eso es otro tema interesante del amparo por mora para tenerlo en cuenta. No lo di hace mucho tiempo porque di un curso de procedimiento administrativo con el doctor Flax, hace pocas semanas lo terminamos. Hay una cuestión, para que ustedes que son abogados y la mayoría litigan, que tienen que ver con las costas. El fallo, ¿cuál fallo? Si me escriben y me preguntan, no tengo problema. Si no, ya dije todo lo otro, o sea, todo el material lo voy a subir, se los voy a mandar al centro de graduados. Ahora me perdí, no sé qué estaba diciendo. Hay un tema para los abogados litigantes que tiene que ver con las costas. Y acá quizás... no, Córdoba Salvador es un plenario. Y es un plenario del 2011. Está citado en el fallo Candil, que se los voy a hacer llegar. El fallo Candil, que es de habilitación de instancia en los reclamos impropios, es del 12 de mayo del 2022 de la Sala 1 Contencioso, después se los paso. Y el plenario Córdoba es del 18 de marzo del 2011, que habla del ritualismo inútil. Relativamente, volviendo al tema de las costas, en realidad de la imposición de costas y los honorarios en los amparos por mora, es importante que tengan en cuenta que hay como dos posiciones bastante antagónicas respecto de cuándo se imponen a la parte demandada y cuándo se distribuyen por su orden. Nosotros en la sala tenemos el siguiente criterio, que creo que es el criterio correcto, que es: se constata, a ver, en el amparo por mora el procedimiento es el siguiente, o el proceso es el siguiente. Se inicia el amparo por mora, se manda al fiscal por la competencia, se
ordena, como dice el artículo 28, que se haga el informe del 28 en el cual la parte demandada va a tener que brindar explicaciones del motivo por el cual se generó la mora, ¿sí? Si es que existe mora, y acompañar las actuaciones administrativas respaldatorias. Y en esa circunstancia, bueno, dependiendo del juez de primera instancia y también el caso en particular, se sustancia esa presentación a la parte actora y después pasa a resolver. ¿Qué pasa en muchas circunstancias? Cuando llega el informe del artículo 28 a la parte demandada, le llega el oficio y dictan el acto administrativo. Y entonces, ¿para qué? En una primera instancia, digamos, el Estado lo que pretende es que, como se dicta antes de la sentencia, las costas se distribuyan por su orden. ¿Por qué? Porque básicamente la sentencia de fondo va a terminar diciendo que la cuestión devino abstracta, ¿sí? Porque ya está dictado el acto. Pero claro, y bueno, entonces así no, porque entonces todo el ámbito administrativo tiene que transitar el amparo por mora y el juez tiene que exhortar a la administración para que no funciona así el servicio de justicia y tampoco debería así funcionar la administración. Entonces, el criterio de la sala es el siguiente. Si el acto administrativo se notificó y se dictó con anterioridad al informe del artículo, a que llegara la notificación vía DEOX del informe del 28, ahí las costas se distribuyen por su orden. Pero si el acto administrativo se dictó entre que la parte demandada recibió el oficio del informe del artículo 28 y se dictó sentencia, las costas van a la parte actora, ¿sí? En primera instancia y en segunda instancia también se apela, porque el Estado aparte apela absolutamente siempre, y el agravio termina siendo el mismo, lo cual eso también habría que rever, porque las costas las pagamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, a veces son apelaciones que no tienen mucho sentido. Pero bueno, lo cierto es que también hay otra realidad, que no es la imperante en mi sala, por suerte, pero sí en otras, que es que durante todo el plazo procesal hasta el dictado de la sentencia, si la administración dicta el acto, las costas se distribuyen por su orden, lo cual no me parece justo, y tampoco me parece como una manera de ejemplificar cuál es el deber de la administración en los casos, porque justamente hay un principio objetivo de la derrota. O sea, piensen que para iniciar un amparo por mora tuvieron que haber pasado los plazos legales establecidos en la norma y el administrado tuvo que haber esperado, ¿sí?, ese plazo para que la administración se expida, y no se expidió, y luego acudir a un abogado y luego iniciar la acción contenciosa. Entonces, me parece que eh, sí hay alguien que está derrotado, ¿sí?, en términos del 68 del Código Procesal. Eh, Así que, y también me parece que es una retribución al trabajo del abogado haber instado la acción. Pero bueno, son los dos criterios imperantes que se los hago saber para que, bueno, ahí les tocará la sala, que les tocará. Lo importante igualmente, bueno, ustedes son abogados y esperan las costas, ¿no? Pero lo importante también es que sepan que los amparos por mora funcionan y son un mecanismo eficiente y eficaz para que la administración se vea compelida en dictar el acto administrativo. Hay un tema que se me viene a la cabeza ahora con el amparo por mora y que muchas veces la gente confunde, que es el pronto despacho. ¿En el amparo por mora procede el pronto despacho? No, el pronto despacho solamente procede en los casos del silencio de la administración. Si yo lo que quiero es acceder a la jurisdicción, yo lo que tengo que hacer es hacer una presentación frente al paso del tiempo, solicitar un pronto despacho y en función de un tiempo determinado previsto en el 10, si la administración no contesta, ahí lo que significa es que se consagra un silencio de categoría negativo, que lo que me está diciendo la administración sin decirlo es: no te hago lugar a tu pretensión, ¿sí? Pero para un amparo por mora, simplemente lo que tengo que hacer es esperar que transcurra el plazo legal y ahí acceder al juez. Nadie, ningún juez le va a pedir nunca un pronto despacho, que haya instado o requerido un pronto despacho como habilitante en el marco de un amparo por mora. Así que eso también
ténganlo en cuenta que es un dato interesante porque muchas veces se ve que, o quizás se acompaña, acompaño, pronto despacho, y uno piensa por adentro, y quizás perdió 30 días esperando, y el pronto despacho, a los efectos del amparo por mora, nada, si ya está vencido el plazo, el amparo por mora va y la exhortación va. Así que eso ténganlo en cuenta. Si existen, me podrían preguntar, a ver, una manito y preguntarme, ¿qué pasa si la administración es reticente a cumplir con una manda judicial? No ya con el deber constitucional y convencional de expedirse en el plazo, sino que tiene el plazo vencido y que además tiene una exhortación de un juez a que en tal plazo se pronuncie. Bueno, ¿y qué pasa cuando no se pronuncia? Bueno, generalmente en los amparos por mora no hay como, ¿cómo decirlo? Que además me están grabando, como mucha paciencia por parte de los jueces. Entonces, cuando hay una reticencia, básicamente lo que impera son las sanciones combinatorias, que serían las astreintes. O sea, y ahí, bueno, es una manda judicial incumplida, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. No es lo que pasa en la normalidad. Generalmente el acto administrativo se dicta dentro del plazo de notificación que da el juez en la sentencia del amparo, pero también ténganlo en cuenta que puede pasar, ¿sí? Y ese sería como el mecanismo, ¿sí? Como compulsivo, como para poder obtener una sentencia que también tenga un efecto útil, ¿no? Porque uno ya no obtiene la respuesta efectiva de la administración. Ok, va al juez, el juez le dice, hay una orden judicial, la administración no cumple y ya se siente que no puede hacer nada más. Bueno, sí, no es lo que pasa, pero hay algunos casos en los que pasa, entonces se los pongo de resalto. Ahora, hay un tema que es importante, que cambio un poquito de tema, dígame si los mareo, pueden escribir en el chat que lo tengo acá abierto, eh, pero quiero ir saltando de temas, que tiene que ver, ya que estamos hablando del amparo por mora, y les dije que se aplicaba por vía analógica la 16986 con el amparo ley 16986. Si vamos a la ley de amparo es, para repasar un poco, contra todo acto, otra omisión, eso está establecido en el artículo 1, de toda la autoridad pública que de manera actual o de manera inminente lesione, restrinja, amenace, generalmente es con arbitrariedad o con alguna ilegalidad de carácter manifiesto, derechos o garantías que estén explícitamente o implícitamente reconocidas dentro del marco de la Constitución Nacional, ¿sí? Y acá obviamente que está la excepción de la libertad individual tutelada en el habeas corpus. El artículo 2 habla de las situaciones de las condiciones de admisibilidad del amparo por mora, pero yo me voy a detener en una cuestión que no es menor. Bueno, después el artículo 6 habla de qué tiene que contener el amparo, o sea, qué requisitos tiene que tener, pero yo me voy a detener en el artículo 15 y en el 16. ¿Y por qué? Porque en función de eso les voy a pasar un precedente que es importante para que lo tengan en cuenta. Básicamente, el artículo 15 lo que establece, lo que pregona es que las situaciones en las que van a ser apelables o no van a ser apelables las decisiones en el marco de un amparo 16986. Y en realidad lo que establece es que solo van a ser apelables aquellas sentencias que tienen carácter definitivo o las resoluciones que están previstas específicamente en el artículo 3 de la 16986 y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos de un acto que esté impugnado, ¿sí? Y ahí, bueno, ojo, porque con el 15 dice el recurso debería interponerse dentro de las 48 horas, entonces volvemos al amparo por mora, no es lo mismo del recurso de un proceso de conocimiento que se interpone en 5 días, ¿sí? Porque ahí pierden, y es, ¿sí? Así que tenganlo en cuenta. Y después, para analizar el caso que les traje, eso sería en el grado de apelabilidad. Y en lo que concierne a la recusación en los amparos por mora, de los amparos ley, la 1696 dice específicamente que va a ser improcedente la recusación sin causa, ¿sí? Y que no podrán articularse cuestiones de competencia, ni de excepciones previas, ni incidentes. Piensen que es un trámite sumarísimo, ¿sí? De hecho, esto es importante que lo tengan en cuenta.
Hay quienes sostienen, y de hecho la Corte también lo sostuvo, que el amparo no culmina con la posibilidad, no hace cosa juzgada. Uno podría iniciar posteriormente un proceso de conocimiento con debate y prueba, que el amparo 1696 no lo tiene, solicitando el mismo objeto, ¿sí? Y acá no habría una doble acción, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta también, pero me voy de tema porque me gusta hablar mucho. Si uno analiza el 15 y el 16, ¿sí? Bueno, entonces vemos qué sería improcedente en términos de la 16986 y cuáles son las soluciones o las resoluciones que son apelables. Acá hay un tema que es interesante. Hay un amparo de junio de este año en el que básicamente era un amparo contra la FIP. Piensen ya que estamos hablando de cuestiones actuales, hay muchos amparos y acciones declarativas en el foro contencioso en la actualidad en las que se está solicitando la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre los jubilados. Entonces, estas acciones son expeditas, ¿sí? Si son acciones del 322, tienen medidas cautelares y si no, hay amparos específicos. En este caso, lo que había pasado, bueno, les cuento como para que tengan en cuenta, si es que no lo saben, se está declarando la inconstitucionalidad de la retención del impuesto a las ganancias de las personas jubiladas, ¿sí? Eso como que ya está resuelto. Hay un precedente muy importante de la Corte Suprema y las salas, salvo en algunos juzgados de primera instancia que vienen por determinadas circunstancias, pero nosotros estamos reconociendo todos los amparos, ¿sí? En la medida en la que se acredita, obviamente, que es una persona jubilada y que se le retuvo ese impuesto. Hay un precedente interesante en el que la jueza de primera instancia se había declarado incompetente para conocer en una acción de amparo que había sido promovida por una mujer para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de impuesto a las ganancias. Básicamente el objeto de estas acciones de amparo y de las acciones de inconstitucionalidad del 322 es que graban sus haberes previsionales y piden el reintegro de las sumas retenidas. Cuando la jueza se declara incompetente, la parte actora apela a esa decisión con un recurso de revocatoria, o sea, un recurso de revocatoria un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el recurso de revocatoria se desestima. Cuando llega al ámbito de la sala, básicamente, por mayoría, porque esto no fue unánime, se resuelve que toda vez que la resolución que declaró la incompetencia del juzgado de primera instancia no se encuentra entre las que fija el citado artículo 15 de la 16986, como situaciones apelables, corresponde declarar mal concedido el recurso impuesto por la parte actora. Esta sería como la solución de la mayoría por aplicación del artículo 15. Pero hay un voto en disidencia del doctor Facio, al cual me parece que es la solución que corresponde, básicamente porque yo desconozco cuál era o no me acuerdo cuál era la edad de esta persona, pero las personas que perciben un haber previsional son personas que ya se encuentran, según la Corte Interamericana, en un grado de vulnerabilidad, con lo cual por aplicación del grupo de vulnerabilidad, la competencia no puede estar por encima de dirimir una cuestión de amparo, ¿sí? Entonces debería primar el objeto y la situación por sobre la competencia. Pero más allá de eso, hay una solución que es interesante que dice básicamente que cuando el artículo 16 de la ley de amparo, que es la que vimos hace un ratito, veda la articulación de competencia en la acción específica de amparo, el objetivo de ese artículo 16, según el juez, es que solo lo que tiende es a impedir el planteamiento de defensas y de excepciones previas que obstaculicen la celeridad de un trámite que debe imprimirse en estas causas de la 16986. Pero
según el juez, esta situación no impide la declaración de incompetencia que expresamente contempla el artículo 4 de la ley 16.986. Entonces, concluyen que toda vez que la prohibición contenida en el artículo 16 está dirigida a evitar dilaciones en el proceso, no existe ninguna razón para que justifique, digamos, afirmar que el recurso de apelación interpuesto fue mal concedido, ¿sí? Y entonces trata el recurso de apelación, ¿sí? Así que eso también es un tema que es interesante porque es la interpretación que se hace de la restricción del artículo 16 de la 16.986. Vamos a cambiar de tema. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Porque quizás pueden levantar la mano, porque me parece que vamos a cambiar de tema rotundamente, porque acá voy viendo los temas. ¿No? ¿Estamos bien? Si me hacen así o algo ok, buenísimo, perfecto, genial. Seguimos entonces, vamos a cambiar de tema, porque seguimos con aspecto, por eso puse un tema bien abierto como para poder hablar de cualquier cosa, así que voy y vengo para cualquier lado. Hay un tema que también me parece interesante que tiene que ver con la ejecución de las... Ustedes saben que en la Cámara Contenciosa entendemos en los recursos de apelación de todo aquello que viene de primera instancia, pero también tenemos recursos directos. Por ejemplo, las decisiones que toma el Banco Central y que se impugnan, las decisiones que toma la UIF y se impugnan, las decisiones que toma el Colegio Público de Abogados, por ejemplo. Eh, bueno, entonces, en ese contexto, el Colegio de Abogados, en el marco de alguna acción de apercibimiento a algún abogado, ¿no? Y después, por ejemplo, hay recursos directos vinculados con, por ejemplo, la 24043, que es el reconocimiento pecuniario a aquellas personas que durante el periodo militar estuvieron o tuvieron que exiliarse del territorio nacional. Entonces, eso tramita en el Ministerio de Justicia y viene por recurso directo ante la Cámara. No lo ve el juez de primera instancia. Y acá hay una cuestión que también es importante que sepan, que es qué pasa con las ejecuciones, en los recursos directos. No tanto en sí de la sentencia, o quizás a veces sí, sino con todas las ejecuciones en general. Por ejemplo, yo dirimo el fondo de un recurso directo, saco la sentencia. En la sentencia impongo postas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la ejecución de los honorarios, por ejemplo, en los recursos directos, hay dos posiciones. Hay aquellas posiciones eh, que sostienen que esto es importante que lo tengan en cuenta, que con el fin de preservar el principio de la doble instancia corresponde eh, que, por ejemplo, pretensiones relativas a la ejecución forzada de los honorarios de los letrados de quien se ganó el recurso directo, tramiten ante el juzgado de la instancia anterior, o sea, ante el juzgado de primera instancia. ¿Sí? Entonces, tenemos un recurso directo que en principio en primera instancia no entiende, pero en la ejecución de alguna incidencia, en este caso, por ejemplo, de honorarios, se manda a primera instancia. Lo mismo pasa, pienso, con la 24043, en los que nosotros reconocemos el derecho, por ejemplo, a obtener el reconocimiento, digamos, del derecho que le asiste en esos términos de la ley, y después pasa, porque hay muchos amparos por mora también en ese caso, que el Ministerio de Justicia demora mucho tiempo en dictar el acto administrativo, ¿sí? Porque nosotros decimos que esa situación encuadra los términos de la 24043, pero nosotros no damos el reconocimiento porque es un reconocimiento de carácter pecuniario que lo tiene que pagar el Estado. Entonces el Estado es el que hace la liquidación y dicta el acto administrativo en función de lo que dijo la sentencia de fondo. Ese acto administrativo demora mucho en dictarse. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que optan por dos opciones. Arman un incidente de ejecución de sentencia o inician un amparo por mora. ¿Sí? Quienes inician un incidente de ejecución de sentencia, bueno, ese incidente de ejecución de sentencia de lo que nosotros decimos
para algunas personas, algunos camaristas, tiene que tramitar a efectos de resguardar la doble instancia en primera instancia. El juez Facio, con quien yo trabajo, entiende que nosotros somos los órganos, el órgano competente. No sería una cuestión de incompetencia, pero tiene que ver con una cuestión de quién asume, ¿sí? Quién tiene que resolver. Nosotros deberíamos entender directamente en todas las ejecuciones, tanto de la sentencia que dictamos nosotros como de los honorarios o de las incidencias que pudieran resultar de la sentencia de fondo que emana del tribunal. Así que eso también sepan que les puede pasar, por más de que alguien me diga, bueno, pero es un recurso directo y nunca tramitó ante de primera instancia, bueno, no. Sí, las incidencias en las ejecuciones puede ser, porque la mayoría lo piensa así, que se forme un incidente de apelación y tramite en primera instancia. Así que eso tenganlo en cuenta, después les paso el precedente, van a ver en el precedente que está esa, digamos, esa posición mayoritaria y en disidencia la posición en la que entiende que la ejecución tiene que continuar el trámite en el tribunal donde está tratando, ¿sí? Después hay otro tema que tiene que ver, nos estoy paseando un montón con la prescripción. A ver, vamos a frenar un segundo que hay una pregunta. Ah, bueno, es que Grisela, en los casos de DNM, o sea, yo no quiero, esto queda grabado y después se sube a las redes y no quiero como enunciar organismos, pero la DNM es uno de los organismos que se jacta por tener mayor cantidad de amparos por mora. O sea, tienen una demora justificada, injustificada, no lo sé, pero se dejan vencer ampliamente los plazos legales. Bueno, ¿no? Sí, fíjate que en la 25871 hay un régimen específico para que tramite una petición ante la Cámara, así que por el amparo, por el amparo, digamos, por mora, está previsto en la ley de migraciones, así que ahí también puedes acceder a la vía jurisdiccional, o sea, a nuestro fuero, para solicitar que la DNM se expida. O sea, primero lo que tienen que hacer siempre, porque la 19.549 es de aplicación a todos los procedimientos administrativos en la medida en que el procedimiento que regula la ley específica no exhiba o no prescriba específicamente un procedimiento. En los casos en los que no esté, se va por vía de analogía o supletoriamente, depende de lo que haya en la norma, a la 19.549 y se aplica el 28. El amparo en estos casos de indemnizaciones no son amparos, son recursos directos. No, pensá que no hay una situación de amparo de una persona que tuvo que exiliarse en 1970. Acá hay una cuestión de prescriptibilidad porque tiene que ver con los derechos humanos, pero no. Sí, el amparo, sí, a ver, se tergiversó mucho porque la gente lo que empezó a hacer fue todas las alternativas posibles como para tratar, o sea, el incidente de ejecución de sentencia terminaba en sanciones combinatorias, quizás un amparo por mora en su momento, cuando fue el momento de más incumplimiento por parte del Ministerio de Justicia, lo que pasó fue que los abogados iban tratando de probar opciones. En ambos casos se termina dictando el acto. Lo cierto es que, a pesar de tener un reconocimiento en una sentencia de fondo, la demandada, el Ministerio de Justicia es reticente en términos de plazos en cumplir específicamente con la demanda judicial. Así que eso ténganlo en cuenta. O sea, podría ir por los dos vías. ¿Sí? Quizás en alguna circunstancia, ojo, porque hubo, pero no me acuerdo, les estaría hablando sin recordar muy bien específicamente el caso de una excepción de prescripción en el marco de un incidente de ejecución de sentencia, de la 24043, pero sería, ahora sí me acuerdo, pero sería entrar como en detalle de esa legislación que tuvo una modificación a través de una resolución del Ministerio de Justicia que fue la 670, y sería como muy complejo explicarles lo que pasó y aparte muy específico. Pero en principio el incidente de ejecución de sentencia va y el amparo por mora también va. O sea, cualquiera de las dos vías irían. Todos tramitarían ante primera instancia por más de que tengan una sentencia sea dictada en un recurso directo por parte de la Cámara, ¿sí? Bien, ahora, si vamos a el ámbito de prescripción, que es un tema que me interesa, hay que tener en cuenta un par de cosas
porque con esto de la prescripción después me voy a meter con otro tema que traje, que es la firma hológrafa en los expedientes digitales. Hay un par de acordadas importantes del año 2020 que tienen que ver con la pandemia, el coronavirus y el mundo digital. Bueno, nosotros estuvimos trabajando remotamente y durante un tiempo, no sé, digamos, los plazos procesales estuvieron suspendidos. Cuando volvió todo a andar, bueno, el expediente papel desapareció y se empezó a digitalizar. Entonces hubo que sacar disposiciones internas administrativas